Adelante. Buenos días, mi nombre es Douglas Garro y desde la Defensoría de los Estudiantes UNED, hoy 21 de mayo de 2021, les saludo y les doy la bienvenida al conversatorio Objeción de conciencia a la luz de la Ley Marco de Empleo Público número 21-336. Importante señalar, antes de dar inicio, que esta actividad nace como una iniciativa de la Defensoría de los Estudiantes UNED y el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Costa Rica, el INIE. Dado que este conversatorio tiene como objetivo hacer un llamado a la reflexión y a la acción, previo a presentar a las 3 personas que estarán compartiendo con nosotros sus análisis y cuál será la dinámica, cedo la palabra al señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Buenos días, don Rodrigo. Buenos días, Douglas. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que van a analizar este tema y a todos y todas las que estén dándole seguimiento. Quiero reconocer la iniciativa de la Defensoría de los Estudiantes y de todas las personas que están alrededor de este evento del día de hoy sobre un tema que de alguna manera ha pasado invisibilizado dentro del trámite del proyecto de ley marco de empleo público, pero que es de enorme trascendencia. Es de enorme trascendencia para todas las instituciones públicas, para los servicios que brindan las instituciones públicas y creo que de implicaciones muy serias al interior de las universidades. En el caso de la UNED, gracias a un comunicado que hizo la misma Defensoría, el Consejo Universitario en la sesión de ayer, acordó avalar ese comunicado para tratar de divulgarlo lo más ampliamente posible. Y de igual manera, otro que habíamos preparado internamente en una comisión de la universidad que había analizado el tema de autonomía universitaria y de ese tema derivó a hacer otro comunicado sobre las implicaciones de la objeción de conciencia dentro de la ley marco de empleo público. En ambos documentos, con enfoques un poquito distintos pero complementarios, se advierte, se llama la atención de lo perjudicial, de lo inconveniente, incluso yo diría de lo ilegal o inclusive inconstitucional que puede ser la incorporación de esa cláusula dentro del proyecto de ley de empleo público. Me parece que desde esa perspectiva es muy importante que se den actividades como la de hoy para socializar estas preocupaciones, para analizar profundamente cuáles son las implicaciones de incorporar la objeción de conciencia en una ley que tiene que ver con el empleo, con el servicio público de todas las instituciones del Estado y particularmente pues las implicaciones sobre una universidad, las limitaciones, por ejemplo, que eso impone al principio de libertad de cátedra, a la independencia, a la libertad que deben de gozar los docentes y las docentes en nuestras instituciones para abordar todos los temas y cómo es indispensable entonces que funcionarios académicos, administrativos de vida estudiantil deban estar debidamente preparados en todos los temas que competen a la universidad y todo bajo una perspectiva además de defensa, de protección, de propiciar el pleno cumplimiento de los derechos humanos que también son afectados por esta cláusula que se incorpora en el proyecto de ley marco de empleo público. A nosotros en la UNED, a partir de que se ha llamado la atención sobre ese peligro, porque tal vez igual que mucha de la ciudadanía, lo habíamos visto ahí cuando hubo algunas reacciones, cuando el presidente de la República casi que se justificó diciendo que porque necesitaba los votos para la ley tenía que incorporar esa cláusula en el proyecto de ley, lo cual me parece que es inadmisible desde cualquier punto de vista. Ceder principios a cambio de una ley, me parece que eso no es de recibo para nadie, y menos para el presidente de la República. Y sin embargo no se había alzado la voz, y creo que todavía estamos a tiempo de alzar la voz en contra de la incorporación de esa cláusula en este proyecto de ley, por todas las implicaciones que tiene para el servicio público futuro, donde las personas podrían negarse fácilmente a capacitarse en los diferentes desarrollos que las instituciones requieren para brindar los servicios adecuados a los sectores de la ciudadanía a los que les brindan los servicios o les dan los productos que corresponden. Podría servir para que funcionarios públicos ahora o en el futuro se excusen de atender a determinadas poblaciones, no preparándose para atenderlas adecuadamente, con una serie de prejuicios que podrían venirse a reforzar gracias a una cláusula como esta que consideramos sumamente peligrosa. Y por eso me alegra mucho, Douglas, que hayan llamado ustedes
a esta primera actividad en esta materia. Creo que no debe ser la única que las universidades organicemos. Todavía la ley no está aprobada. Ayer escuchaba a la presidenta de la Asamblea Legislativa decir que faltaban como 40 mociones de revisión, que ya muy pronto las terminarían de procesar. Hoy veíamos un comunicado de la Asamblea Legislativa en el que dice que una vez que se procesen estas 40 mociones o algo así, 40 y resto que faltan, van a conformar cómo quedó el proyecto de ley, porque yo creo que en este momento nadie sabe cómo quedó con todas las modificaciones que eran hechas y devoluciones de otra vez, incorporaciones, en fin, van a tratar de tener el proyecto compacto, digámoslo así, para consultarlo. Y ahí yo creo que otra vez tenemos que levantar la voz en esa consulta. Las universidades, CONARE y ojalá todo el sector público, porque realmente esta, como otras de las medidas que trae ese proyecto de ley, van en contra de lo mejor para la ciudadanía. Y nosotros tenemos como universidades, como conciencia lúcida de la sociedad, levantar la voz en contra de este tipo de acciones que van en contra del bienestar de toda la población. Por eso, muchísimas gracias por la actividad que están organizando y les deseo los mejores resultados y sobre todo la sensibilización de cómo afecta a las universidades, cómo afecta a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, cómo es perjudicial para ellas y ellos en el futuro, y que levantemos la voz en esta materia también en nombre del pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted, estimado don Rodrigo, de verdad que nos agrada escuchar esa posición de su parte. Escuchamos las palabras del señor rector de la UNED. Seguidamente damos la bienvenida al señor Josué Arévalo. Josué Arévalo Villalobos cuenta con formación en psicología de la Universidad de Costa Rica y es egresado de la maestría en ciencias políticas de esa misma universidad, donde además es docente y coordinador del trabajo comunal universitario de la Escuela de Psicología. Y además, Josué es investigador en el Instituto de Investigación en Educación INIE de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, Josué. Hola, buenos días, Douglas, don Rodrigo, Karen, don Luis y a la gente que nos ve y escucha. Le escuchamos, Josué. Ok. Bueno, como les decía, muy buenos días y agradezco a Douglas y a la UNED y al Instituto de Investigación y Educación la invitación a participar en este conversatorio sobre la objeción de conciencia en el proyecto de ley marco del empleo público. Yo quisiera como plantear dos cosas, ¿verdad? O un par de cositas. Primero, efectivamente, yo creo que, bueno, este proyecto de ley es la principal propuesta de reforma del Estado desde el gobierno neoliberal de Carlos Alvarado, hay que decirlo así. Y este proyecto lo que tiene de complejo, complicado y peligroso también es que incluye a todas las instituciones públicas del país, ¿verdad? Eso también hay que marcarlo muy bien. En el caso del tema de objeción de conciencia, lo grave es que tal y como está redactado en el artículo 23 y el inciso G de este proyecto, es una carta blanca, no hay una definición, digamos, Karen va a ampliarlo luego, pero yo quisiera simplemente como decir que no hay una definición concreta de lo que implica o implicaría la objeción de conciencia. Entonces, lo que parece que podría pasar es que se está dando carta blanca a ciertas personas que, valiéndose de creencias o podría como irrespetar derechos humanos fundamentales de ciertas poblaciones, ¿verdad? Ya han habido varios proyectos anterior a esto, ¿verdad? Y lo que ocurrió, como dijo don Rodrigo, que ya se ha venido denunciando, es básicamente que un trance ahí, un intercambio, digámoslo así, entre el gobierno y el Partido Restauración, Nueva República, perdón, para, digamos, concretar la ley, aprobar la ley. Básicamente ceder derechos, principios, por votos. Y claramente esto fue lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que estamos efectivamente frente a una reacción de un sector político, ¿verdad?, conservador, ante el avance de derechos y se aprovechan la ley estrella, digámoslo así, del gobierno de la República ante la reforma del Estado para meter por ahí un gol, ¿verdad?, con este tema.
yo quisiera como para poder desarrollar un par de cositas que tenía pensado decir, como plantear un poquito, básicamente, para que nos tratemos de explicar cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Y quiénes son los que promueven este proyecto de ley? Y luego plantear preguntas de, bueno, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Yo quisiera como empezar ahí, ¿verdad? Diciendo que claramente hay una mezcla de religión y política, aunque Fabricio Alvarado diga que no, ¿verdad? Y esto lo vemos constantemente en el día a día de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, Quisiera hablar y contextualizar un poco de dónde viene todo esto, ¿verdad? En América Latina han habido tres grandes tendencias del evangelismo, ¿verdad? Ha habido un protestantismo histórico que fue muy limitado en su crecimiento. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Y que tuvo, digamos, algunas manifestaciones progresistas y vinculación a movimientos sociales, ¿verdad? Principalmente de los luteranos. Y luego hay un segundo momento con las tendencias evangelicales originadas en Estados Unidos que se basan en un literalismo de la Biblia con un fuerte sentido misional, que son muy conservadores, un abierto rechazo a la ciencia y muy anticomunistas también, porque estos vienen fundamentalmente luego donde se incrementa este movimiento, son los años 60, 70, cuando luego de la Revolución China, eh, todo ese, todas esas misiones se trasladan a América Latina y ahí es una punta de lanza también para combatir a la teología de la liberación y los movimientos sociales en América Latina, particularmente de izquierdas, ¿verdad? Y luego hay un desarrollo posterior, que es el de los pentecostales, ¿verdad? Que son los que sostienen la actualidad de los dones del Espíritu Santo en términos de curación, de milagro, ¿verdad? Y este Espíritu Santo se manifiesta como una presencia, el hablar en el cuerpo, ¿verdad? Hablar en lenguas, profecías, sanación y el éxito personal en la vida cotidiana. Entonces, estas son algunas, digamos, de los tres momentos, ¿verdad? Y estas son algunas de las características del pentecostalismo, ¿verdad? Entronques con creencias y sensibilidades populares, por eso también ha habido tanta penetración. Hay lo que se llama la teología de la prosperidad, que luego lo voy a mencionar un poquito más detalladamente porque también es muy importante. El otro contenido interesante es también esto que han denominado hoy la guerra espiritual, que está fundamentado fundamentalmente en la carta de los Efesios, en la Biblia. Y también esta literalidad de la Biblia, que es la autoridad religiosa, también es muy importante, pues esto viene de la Reforma Luterana de 1500, a principios del siglo XIV, XVI, ¿verdad? Cuando se desconoce la autoridad del Papa y se reconoce la Biblia como la autoridad principal, ¿verdad? El encuentro personal con Jesús, esto es también un elemento importante, aceptar a Jesús como único Salvador personal. Tantas veces escuché yo en el colegio. Y todo creyente puede y debe dar testimonio, digamos, esas son algunas de las características importantes. La otra cosa que es muy importante también es que hay un funcionamiento en red, una especie de red corporativa. Ahorita voy a detallar esto, pero nada más quería mencionarlo. Aquí lo que quiero que veamos es que, según estos datos de Pew Research Center, eh, hay un crecimiento desde la década de los 70 que es sostenido de los evangélicos y una caída del catolicismo, que tiene que ver con muchas cosas, pero quería nada más como señalarlo, ¿verdad? Este avance de los evangélicos. Y vean qué interesante este cuadro, ¿verdad? Porque nos pone acá a Costa Rica, que está en esta línea, ¿verdad? Una caída del catolicismo del 31% desde, sobre todo desde la década del 70 a la actualidad, ¿verdad? Estos datos son de 2014 y déjenme mostrarles entonces estos datos de la encuesta de percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas de la UNA, ¿verdad? Esto fue en octubre del año 2018, el informe se publica en el 2019, pero vean qué interesante que ya, digamos, acá tenemos un avance importante al 27% de la población según esta encuesta, ¿verdad? Y un retroceso al 52% del catolicismo, por lo menos de lo que nos dice la gente, lo que dice esta encuesta, y un
un 16% de gente que se manifiesta creyente, pero sin religión. Aquí nada más mostrar, ¿verdad? Que la gente, digamos, la religión que tiene desde su niñez, ¿verdad? Y el tema de la familia. No me voy a detener mucho en eso, nada más era como demostrativo. Según la población evangélica encuestada, si participa en distintas acciones o actividades de formación en la iglesia. Vean qué interesante que la mayoría de la gente participa en grupos bíblicos, en formación para algún ministerio, la mitad en consejerías y menos gente en formación teológica, ¿verdad? Esto para la población, digamos, evangélica. La mayoría, tres cuartas partes, manifiesta que sí conoce el concepto de guerra espiritual. Bueno, no es un concepto, sí que es la guerra espiritual, ¿verdad? Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y vean, esto también es interesante porque a diferencia de la Iglesia Católica, hombres y mujeres en la religión evangélica sí pueden ejercer, digamos, ser líderes religiosos, ¿verdad? No solamente los hombres. Y es algo que se ha cuestionado mucho en la Iglesia Católica, y esto tiene impacto directo en las formas también de reclutamiento y de comportamiento de las iglesias evangélicas. Bueno, entonces, con este marco, podemos decir que entonces todo este crecimiento del evangelismo a nivel latinoamericano y en el país tiene consecuencias, ¿verdad? Porque tiene nuevas formas de movilización política, no necesariamente con formación política, porque en este país la formación política es muy pobre, ¿verdad? Pero sí hay una movilización en ese sentido, ¿verdad? Principalmente en los 70s, 80s y todavía en los 90s, la movilización estaba muy dirigida también a, digamos, la defensa de los derechos como minorías religiosas, ¿verdad? Y una defensa muy limitada del pluralismo religioso. Pero luego, este crecimiento del evangelismo en el país, que ya vimos que sobre todo en las últimas 2 décadas ha sido más grande, ¿verdad? Los pone en el mapa electoral como bolsones de votos. Y no tanto, digamos, como bolsones de votos para los propios partidos evangélicos. ¿Verdad? Dicho, hago un paréntesis, ¿verdad? Yo no me explico cómo el Tribunal Supremo de Elecciones pudo permitir en su momento la inscripción de partidos religiosos, ¿verdad? Es algo que debería estar prohibido porque hay una utilización directa del púlpito, ya lo hemos visto, ¿verdad? Para temas electorales y eso pues, es inconstitucional. Entonces yo no me explico cómo en su momento el tribunal lo permitió. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Entonces, hay un bolsón de votos acá, ¿verdad? Y lo que ha venido ocurriendo entonces es que los líderes religiosos lentamente se vienen convirtiendo en interlocutores para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hay una comunicación muy hábil, muy directa y con redes muy eficaces a través de la población. Ahora, esto no quiere decir que como vamos a ver, que la gente, que los feligreses evangélicos, por decirlo así, voten como un rebaño. No pasa eso. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Lo que sí entonces sí hay luego es una intención desde líderes religiosos que se meten en política de conquista de la sociedad para los valores cristianos frente a la secularización y el avance de los derechos igualitarios y lo que ellos denominan la ideología de género o el marxismo cultural, que yo todavía no entiendo muy bien qué es, ¿verdad? Entonces quisiera plantear varias cositas con esto del tema electoral, ¿verdad? Y aquí lanzo una hipótesis, ¿verdad? Porque es esto, no más que una hipótesis. Vean, estos son los resultados del referéndum de 2007. Vean qué interesante que las provincias de Guanacaste y Punta Arenas fueron las que en alguna medida dijeron no al TLC junto con Alajuela, ¿verdad? Y Limón sí votó mayoritariamente al TLC. ¿Verdad? Aquí hay que decir varias cositas, ¿verdad? En estas 3 provincias, Guanacaste, Limón y Punta Arenas, hay un sostenido crecimiento del abstencionismo. Además, son las 3 provincias más pobres del país y entonces tenemos una correlación ahí entre abstencionismo y digamos, y esto que es lo que estoy sosteniendo, una búsqueda de alternativa frente al modelo neoliberal. Entonces, en el 2007 se vota no al TLC, por lo menos en Guanacaste y Punta Arenas y Limón. Y vean qué interesante lo que pasa entonces en la elección presidencial de 2010. Luego de la derrota del TLC, sí es cierto que hay una fragmentación del movimiento popular y una
desmotivación del movimiento popular, por decirlo de esa forma, que no permitió articular fuerzas para que en la elección de 2010, toda esa organización de 2007 se movilizara electoralmente. Pero vean qué interesante que, bueno, Liberación Nacional gana en todas las provincias, Laura Chinchillas es la presidenta, y en el área metropolitana, en las provincias, digamos, del área metropolitana, el segundo lugar es Otón Solís. Pero vean este movimiento acá, donde el movimiento libertario capitaliza, digamos, votos que mi hipótesis es que son de descontento frente al modelo. Vean lo que pasa en el 2014. En el 2014 lo que tenemos es que gana Luis Guillermo Solís en las 3 provincias más pobres del país, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Liberación Nacional se mantiene con el primer lugar, viene perdiendo ya 10% de votos en cada provincia, y vean qué interesante que acá entonces ya el segundo lugar es José María Villalta, el Frente Amplio. Entonces vean cómo se mueve esto, y vean lo que ocurre ahora en el 2018. En el 2018, quien gana esas 3 provincias es el Partido Restauración Nacional con Fabricio Alvarado. El Liberación Nacional queda segundo, pero vean ustedes cómo va perdiendo fuelle cada vez más. Entonces, hipótesis entonces acá tiene que ver con que en estas 3 provincias, por lo menos, ahí pareciera que lo que hay es un movimiento de buscar una alternativa política frente al sistema, que en este caso concreto, si sumamos el tema de los derechos o el matrimonio igualitario, que fue la gasolina de esta elección de 2018, pareciera que entonces eso movilizó a la gente. Pero entonces pareciera que hay outsiders ahí que están votando aquí, o que movilizan a la población, ¿verdad? Con esto lo que quiero decir es que ya para estas fechas, para 2010, 2014, ya los partidos religiosos, vean la votación que tienen, apenas un 0,7%, apenas un 2,5% entre los 2 partidos que fueron divididos, ¿verdad?, a la elección presidencial de 2014, y otros factores que para 2018 se unieron. Entonces podemos ver lo mismo en las votaciones de diputados, ¿verdad? Aquí no me voy a quedar mucho en esto, ¿verdad? Pero eso refuerza, digamos, lo que decía, que no se trata de un voto de rebaño, sino que hay temas coyunturales y búsquedas de alternativas que pareciera que en los otros partidos no se está dando y que se concretó ahora. Tendríamos que ver entonces si para la elección de 2022 esta tendencia a votar el voto religioso se consolida o no. Yo creería que no, ¿verdad? Y me preocupa más el crecimiento del autoritarismo, porque sí es cierto que hay un cambio cultural también, ¿verdad? A partir del tema de cómo han venido haciendo también un trabajo, y eso es a lo que quiero llegar, ¿verdad? De transformación de la vida política, ¿verdad? Entonces, pasa todo esto, ¿verdad? Que no están ayudando o que han venido colaborando para incubar una transformación en esta cultura política nacional, ¿verdad? Y por supuesto, esto tampoco ayuda, entronca, digámoslo así, este literalismo de la Biblia, de ciertos valores, entronca también con otras formas, digamos, ya existentes, machistas en nuestra sociedad, conservadoras, y frente a una iglesia católica que está también muy debilitada por todas las denuncias de pedofilia que han tenido que enfrentar. Bueno, entonces, lo que llamamos neopentecostalismo es entonces un proceso, un desarrollo, digamos, del pentecostalismo que es, digamos, bastante más radical y en algunos casos bastante fundamentalista, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí los milagros del Espíritu Santo ocurren todo el tiempo y los pastores son los capaces de producirlos en la vida cotidiana. No hay un proceso de burocratización para certificar un milagro, ¿verdad? Y luego se junta también otro elemento, que es esta de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Dios sana el cuerpo, no hay razón para que no pueda obtener prosperidad. Es decir, la prosperidad económica es un símbolo de la bendición del Señor, ¿verdad? El diezmo es una ofrenda, un sacrificio, que eso, digamos, está también, es parte de la cultura de sacrificar algo para que el Señor bendiga, ¿verdad? Solo que en esto entronca muy bien con el capitalismo, ¿verdad?
y cada quien consigue una bendición divina a través de su capacidad de enriquecerse, ¿verdad? Hay una ruptura con los conceptos de modestia, austeridad y pobreza, ¿verdad? Luego hay una universalidad del sacerdocio, ¿verdad? Y digamos que esto tiene la ventaja de que se adapta, digamos, muy bien a los nichos sociales y culturales, ¿verdad? Hay un crecimiento por fraccionamiento, una descentralización, funcionan en redes, ¿verdad? Las iglesias evangélicas no todas son las mega iglesias que suelen verse, ¿verdad? Sino que tenemos las iglesitas de barrio que están muy cerca de la gente, que hablan el idioma de la gente, que resuelven la vida, digamos, cotidianamente de la gente, ¿verdad? Cualquiera además puede ser pastor. Hay un crecimiento por cercanía, por boca a boca, crecimiento por redes, ¿verdad? Y la conversión sucede en la vida cotidiana. Y lo interesante de todo esto, y por qué es tan efectivo, porque es que se ofrecen armas para luchar contra el sufrimiento local, social y personal. Y esto es muy importante porque entonces también pasa por la afectividad de la gente, ¿verdad? Y luego hay otro elemento que este es como el principal elemento, digamos, que luego se traduce en fundamentalismo, digamos, político, sobre todo de los dirigentes, a veces no tanto de la gente, ¿verdad? Pero la doctrina de la guerra espiritual, ¿verdad? Que es la presencia del mal. El demonio no es una metáfora, sino que es una fuerza espiritual que amenaza la salud, la prosperidad, el bienestar. Y entonces el tema con esto es que hay una batalla que es una triada contra el mundo, entendido el mundo como el mal, contra la carne, contra nuestros deseos, ¿verdad? Y contra el diablo como fuerza espiritual. O sea, creen básicamente en el diablo como una fuerza que está ahí presente y que nos está, digamos, tentando todo el tiempo. Entonces la experiencia religiosa y la liturgia tienen que ver con la expulsión del demonio. Y esto tiene formas muy crueles de expresión muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, las terapias conversivas, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Pero esto se expresa además en un código moral que es muy rígido, ¿verdad? Una condena a la ideología de género, al avance de derechos civiles y sociales, y a eso que llaman marxismo cultural, ¿verdad? Vean, por ejemplo, tres declaraciones de Fabricio Alvarado en medio de las elecciones, bueno, que hablan por sí solas, y hay muchísimas, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad, como dice Kurniansky, legitiman sus discursos en una necesaria refundación que supone una relectura de lo sagrado, una reinterpretación de la Biblia para encontrar el camino único hacia la verdad y evitar los desvíos que conducen al mal y a Satanás. Feminismo, el marxismo cultural, entre otras cosas, ¿verdad? Y ahí no hay posibilidades de diálogo muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando y cuál es mi hipótesis? Bueno, que toda esta molestia social que hemos venido viviendo con las políticas neoliberales, sobre todo en las zonas más empobrecidas de nuestra población, y los evangélicos han sido entonces unos catalizadores y representantes de esta reacción que es cultural también, ¿verdad? Y con discursos que a veces suenan como también a discursos antisistema, ¿verdad? Digamos, las élites establecidas que son las que nos han empobrecido. Y esto también, ya de por sí, digamos, estructuras conservadoras, hay una propensión a votar a las derechas autoritarias, y esto es lo que más me preocupa, ¿verdad? Eh, entonces, creo yo que ahí, digamos, encontramos una hipótesis, ¿verdad? Entonces, como dice Pablo Semán, una conclusión que se impone luego de revisar este punto es que independientemente de las direcciones que toma la movilización de los pentecostales en el espacio público, su crecimiento comprobadamente más fuerte en los sectores populares tiene efectos en términos de poder social. El poder pasa de los sacerdotes a los pastores, de agentes externos a las comunidades y a liderazgos locales, de nociones universalizadas de cultura elaboradas por élites globales a nociones que, vehiculizadas por industrias culturales, recogen más vivamente las experiencias cotidianas de millones de personas, de las clases populares y de las clases medias precarizadas en toda la región. Y luego, como les decía, hay expresiones realmente de derecha, ¿verdad? Esto es un banner de la diputada Carmen Chan, ¿verdad? Digamos que hay una lectura también de una democracia de mercado, ¿verdad? Y una interpretación de la sociedad que entronca muy fácilmente, ¿verdad? Con toda esta lógica de la teología de la prosperidad y del bien y mal, ¿verdad? Que es muy maniquea, ¿verdad? Y es ahí donde justamente se entroncan con vínculos con una ultraderecha neoliberal y radicalizada, ¿verdad? Que hace llamamientos, digamos, bastante autoritarios, ¿verdad? En eso que algunos llaman ese nacional evangelismo.
Entonces, esto es a lo que nos estamos como también enfrentando, ¿verdad? No quiere decir que todas las personas que le votan a esta gente estén de acuerdo con ideologías, digamos, de ultraderecha, ¿verdad? Pero si lo que vemos, lo que vemos es que sí es cierto que al menos la dirigencia de del Partido Restauración Nacional y de algunos otros partidos evangélicos sí están muy cerca de líderes de extrema derecha, ¿verdad? Como quien se atreve a decir que tiene vínculos o similitudes con Jair Bolsonaro, como Fabricio Alvarado, ¿verdad? O la defensa de la propiedad privada, o defender la educación es de unirse únicamente con universidades privadas, ¿verdad? En este caso. O pedir penas de prisión, digamos, para el aborto. Entonces, el tema con esto es que hay una estrategia, ya en términos de la vida cotidiana, estrategia de sobrevivencia de las clases populares, una construcción de comunidad, ¿verdad? Redes de apoyo mutuo, acceso a recursos materiales, se suman a las redes sociales ya existentes sin que las sustituyan. Hay una creación de redes de circulación de bienes y servicios necesarias para la subsistencia, ¿verdad? Los líderes locales logran masificar la cosa en el día a día, y hay un establecimiento de relaciones afectivas, curaciones milagrosas, ¿verdad? Que se ven todos los días, una comunicación directa con la divinidad a través de la oración, resolución de problemas afectivos económicos, lo emotivo tiene un lugar privilegiado acá también, y con esto voy cerrando porque ya había Douglas que me está haciendo ojos con el tiempo, ¿verdad? Esto se exacerba en tiempos de crisis, ¿verdad? Pero no surge a partir de las crisis, ¿verdad? Eso es importante. En tiempos de crisis lo que vamos a tener, buscar son respuestas y formas de ver cómo avanzamos. Y con esto cierro, ¿verdad? Ayer se votaron en contra varias de las mociones que pretendían arreglar un poquito el entuerto de la objeción de conciencia, y bueno, se rechazaron, ¿verdad? Eh, bueno, nada más quisiera plantear 3 preguntas y ahora sí con eso termino, ¿verdad? Lo primero es la paradoja, que la objeción de conciencia que están pretendiendo imponer en la ley de empleo público para negarse a cumplir, digamos, esas ciertas órdenes que ellos dicen que contradicen sus convicciones, están amparadas en un derecho humano, ¿verdad? Que es la libertad de conciencia, ¿verdad? Y eso está en la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Entonces, no deja de ser una ironía que alguien, digamos, eh, digamos, quiera acudir a un derecho humano para tener la posibilidad de negar otros derechos humanos, lo cual es contrario a la misma Carta de Derechos Humanos. Y lo otro que me imagino que Karen ahorita va a profundizar, cuál es el límite, ¿verdad?, de esta objeción de conciencia que no está establecido ahí, ¿verdad? Estaríamos dotando de carácter legal los prejuicios, no se trata de una imposición de una visión de mundo particular a quienes deben garantizar el cumplimiento de derechos. ¿No será esto regular el derecho a discriminar, siendo que nosotros como funcionarios públicos somos vehículos y garantes del Estado de Derecho y por lo tanto nuestro deber como funcionarios públicos es garantizar que los derechos humanos se cumplan, ¿verdad? Entonces, toda esta lógica que intenté como explicar muy resumidamente, demasiado sintéticamente, creo que tiene que ver con una visión muy maniquea a partir de una interpretación muy literal de acá. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo salimos de este entuerto? ¿Verdad? Y creo que no va a ser con postureos de este tipo, ¿verdad? Porque si estamos dispuestos a ceder principios fundamentales que se defendieron con los que además se ganó una elección a cambio de la reforma del neoliberal, entonces creo que esto es como es eso, un postureo, ¿verdad? Y creo que más que un postureo es demasiado hipócrita y apelar en este momento al progresismo, eh, pues me parece muy fregado. Y esto en realidad yo lo denominaría progresismo neoliberal. Es progresismo con un cierto límite cuando se ocupa, ¿verdad?, en materia de derechos sociales, y neoliberal en lo económico, que esto es lo que ha sido este gobierno. Bueno, lo dejo acá, creo que me pasé del tiempo, bueno, agradezco y espero que haya quedado claro, digamos, que la hipótesis fundamental no es un bolsón de votos, hay un movimiento, habría que esperar a la elección de 2014, a ver, a 2022, qué va a pasar, ¿verdad?, con todo esto, y a ver si efectivamente ya no estamos frente a la consolidación de un voto evangélico fuerte, partidario, considerando que los diputados de los partidos evangélicos han hecho un papel realmente lamentable, eh,
muy pobre, digamos, en todo sentido en la Asamblea Legislativa en estos casi 4 años que llevamos. Entonces agradezco y quedo ahí como a la espera de preguntas y de escuchar a los compañeros. Muchas gracias, José. En verdad nos ayuda bastante lo que usted nos ha comentado a ir esclareciendo este panorama. Muchísimas gracias, José. Seguidamente damos... y se me pegó la computadora. Ok. Damos la bienvenida a la señora Karen Carranza. Karen Carranza Cambronero es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Cursó el máster universitario en Derechos Humanos en la especialidad de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Cuenta con más de 14 años de trayectoria en la Universidad Estatal a Distancia. Gran parte de esos años fue funcionaria de la Defensoría de los Estudiantes y actualmente es asesora legal de la Rectoría de la UNED. Muy buenos días, Karen. Buenos días, Douglas. Muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial al señor rector de la UNED, don Rodrigo Arias Camacho, al equipo de la Defensoría y a los compañeros de este conversatorio y las personas que nos observan mediante las redes sociales. A mí me corresponde desarrollar el análisis de la inclusión de la objeción de conciencia en el proyecto de ley marco de empleo público desde una mirada en el ámbito legal y los derechos humanos. Pero antes de comenzar a analizar la figura de la objeción de conciencia, es importante también establecer los deberes de las personas funcionarias. Dentro de ellas es el observar el cumplimiento y estricto apego a la ley. Esto lo establece la Constitución Política de nuestro país y la Ley General de la Administración Pública en relación al principio de legalidad. Además, en el ejercicio de los servicios públicos, nuestra Sala Constitucional en la resolución 6463 del año 2015 pone 2 líneas, son 2 líneas cortitas, pero nos da un gran ámbito para actuar y dice así la resolución, abro comillas, la administración pública prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se lo requiera, cierro comillas. Son 2 líneas muy claras, pero que nos deja los deberes y las obligaciones que tenemos las personas funcionarias públicas, tanto de apego a la ley, de observar esta ley, de aplicarlo en equidad ante los demás, pero además siempre deben de poner el interés público en todas sus actuaciones. Sin embargo, y es aquí donde nos reúne el día de hoy, es la inclusión de la objeción de conciencia en el expediente de proyecto de ley número 21.336. Y es que es un artículo también un poquito más grande que las 2 líneas de la Sala Constitucional, pero que va a generar problemas a nuestra sociedad y lo leo textualmente, abro comillas. Los servidores públicos podrán informar a la administración por medio de una declaración jurada sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales para efectos de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras, cierro las comillas. Es corto, pero sus implicaciones sociales en el servicio público de nuestro país va a tener grave impacto y es acá donde empiezo a desarrollarlo. La inclusión actual de la figura, tal y como está y como la acabo de leer, genera una deformidad en el concepto de la figura de objeción de conciencia, pues los antecedentes se establecen en el servicio militar obligatorio. Y es aquí cuando uno se pregunta, bueno, ¿es en Costa Rica, el país que no tiene un ejército ni milicia obligatorio, el lugar para utilizar este concepto? Para mí, mi conclusión es que no tiene cabida en Costa Rica, porque el sistema democrático costarricense se basa en el reconocimiento de derechos humanos y derechos fundamentales para todas las personas que residen en el territorio nacional y que se asegura por mandato constitucional que todos y todas somos iguales ante la ley. Por eso es que la figura de la justicia tiene una banda sobre los ojos, porque no ve diferencias. Sin embargo, es indispensable cuestionar desde las universidades públicas la inclusión de esta figura en el ordenamiento jurídico costarricense, desde los derechos de todas las personas y los derechos constitucionales que también tenemos la academia. La actual redacción de la figura de objeción de conciencia
en el proyecto de ley de empleo público que se encuentra en discusión actualmente, como lo dijo Josué, ayer las sesiones fueron fuertes en cuanto a este punto, la Asamblea Legislativa, se podría establecer posibles roces normativos en el actual ordenamiento jurídico costarricense, como lo son los que procedo a citar. Desde la Constitución Política, en el artículo 33, se establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Esta inclusión de la objeción de conciencia establecería la premisa de que no todos y todas seríamos iguales. Dependeríamos de una concepción religiosa, ética y moral de carácter personal del o la funcionaria pública para que podamos ser atendidos y atendidas, pues incorpora la falsa creencia de que la existencia de existen personas superiores a otras. Además, se violenta el artículo 11 de la Constitución, en donde el funcionario es un mero depositario de la ley y no se puede apartar de ella. En la Ley General de la Administración Pública, roza con el numeral 4, el cual a la letra indica, y abro comillas, la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal. O aquí hay que hacer especial énfasis en estas líneas, en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios, cierro comillas. Violenta también el numeral 113, en donde se expresa el mandato legal de la continuidad y eficiencia de los servicios públicos y el desempeño del funcionario público en aras de satisfacer primordialmente el interés público y no así el personal, separados de la ciencia y la técnica. En el Código Penal existe un capítulo de delitos contra los derechos humanos y es el numeral 380 que dice, 2 puntos, discriminación racial. Y lo procedo a leer también textualmente, abro comillas. Será sancionado con 20 a 70 días multa a la persona, el gerente, director de una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial, que aplicare cualquier medida discriminatoria, perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de sexo, de religión, de estado civil, opinión pública, origen social o situación económica. El artículo continúa, pero acá cierro las comillas. Lo anterior son breves ejemplos que encontré en relación al roce de la objeción de conciencia con el actual ordenamiento jurídico costarricense, pero que son claros en establecer los deberes y prohibiciones desde la función pública para asegurar los servicios públicos de calidad, continuos y eficientes, pero para todas las personas sin distinción, que es lo que quiere hacer este principio que quieren incorporar en el proyecto de ley. Y es que el ámbito de cobertura del proyecto de ley marco de empleo público, como lo dijo don Rodrigo, como lo dijo Josué, pretende imponerse en todo el aparato estatal, incluye los 3 poderes de la República, ignora la independencia de poderes entre sí. En el sector público descentralizado, se inmiscuye en instituciones con autonomía constitucional, como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades, e incluye las instituciones públicas con capacidad de actuar y gobierno propio, como lo somos las universidades estatales. Bajo este panorama, no habrá institución estatal a la cual no aplique este nefasto proyecto de ley, desprotegiendo de esta manera los derechos de las personas ante un criterio religioso de carácter personal que va a prevalecer, se le va a poner mayor énfasis sobre el interés público. Incluso va más allá de la eficiencia estatal, pues las personas públicas se puede oponer a la capacitación y actualización, se deja de lado la ciencia y la técnica. El Estado se retrotrae a siglos atrás, en los cuales los criterios religiosos, éticos y morales de un sector imperaban sobre la ciencia y decían que era lo que podíamos desarrollar desde las áreas del conocimiento. No se puede concebir en este momento histórico un Estado eficiente que camine regido por estos criterios, cuando el resto de la economía mundial se rige por la ciencia, la técnica y la innovación para lograr la mayor eficiencia y calidad de todas las personas de nuestro país. La capacitación en la función pública es esencial para el buen servicio y eficiencia pública y no
no lo dice cualquier gente, lo dice la misma Procuraduría General de la República en el Manual del Proceso Administrativo. Abro comillas, son 3 líneas también, pero que lo dicen tan claro. Un funcionario público mejor capacitado y que cuente con mayores instrumentos a su alcance podrá tomar decisiones de una manera más ágil, segura, en un menor plazo y con un menor margen de error. Lo dice la Procuraduría General de la República desde el año 2006. Situación que las y los servidores públicos pueden negarse a realizar por sus convicciones religiosas, éticas y morales, llevar a cabo procesos de capacitación. Y es que es curioso porque cuando uno lee el proyecto de ley y ve los principios rectores de este proyecto de ley, la incorporación del principio de objeción de conciencia va en contra de los mismos. Y para eso les traigo los siguientes 3 ejemplos. Este proyecto establece 3 principios. El principio de excelencia en el servicio, en donde dice que todas las funciones estatales van a estar ligadas a la mayor satisfacción del interés público. Como lo vimos anteriormente, se sobrepone el interés personal sobre el público. No aplicaría este principio. El segundo principio de modernidad, que es que la administración va a estar en constante cambio hacia la consecución efectiva de sus objetivos. ¿Cómo lo va a poder hacer si no va a poder capacitar a sus funcionarios en temas relevantes de derechos humanos o derechos fundamentales? Tampoco lo va a poder aplicar. Y el principio de prevalencia del interés general. Tampoco lo va a poder aplicar porque vean lo que dice. Dice el proyecto, la administración pública debe contar con personal idóneo en lo técnico, lo moral, objetivo, independiente, imparcial, sujeto al principio de legalidad para la satisfacción del interés general, pero sobreponen nuevamente creencias personales sobre el interés general costarricense. Los principios rectores del proyecto de ley hablan del interés general. Es su eje primordial en la ley, pero lo limitan con la incorporación de la objeción de conciencia mal concebida por un sector de las y los legisladores, como les puso Josué. Es notorio que la inclusión de objeción de conciencia en este proyecto de ley se introduce para violentar derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, bajo parámetros de intolerancia y discriminación. Lamentablemente, en nuestro país fue la Sala Constitucional que lo introdujo de manera errónea mediante la resolución número 1619 del año 2020, aceptando la aplicación de la objeción de conciencia por credo religiosa a una jueza que se negaba a atender una pareja del mismo sexo. A nivel personal, creo que sí que no lo comparto, pues los jueces y juezas son funcionarias públicas que se encuentran en la obligación de aplicar en condición de igualdad la ley y definitivamente su redacción fue con bases discriminatorias y perjuicios hacia la población diversa sexualmente. Sin embargo, no todo el voto es malo. Tengo que rescatar las siguientes limitaciones en su uso habitual. La Sala Constitucional dijo, bueno, esta objeción de conciencia no va a regir para el nuevo personal del Poder Judicial y siempre tenemos que asegurar la continuidad y calidad del servicio público. Por lo menos, ya que lo introdujo, le puso limitaciones. Y es aquí otro problema con la inclusión de la figura de objeción de conciencia en el proyecto de ley que estamos discutiendo. Carece de establecer limitaciones para su aplicación. Es una carta en blanco para hacer o decir lo que se quiera desde la función pública, desde las creencias religiosas, éticas y morales del personal. El peligro de incorporar la figura propicia la posibilidad de que las y los funcionarios públicos se nieguen a capacitar en temas básicos de derechos de las personas con base a un criterio subjetivo implícito a un fuero muy íntimo y personal como lo es la religión, perjudicando el servicio público estatal. ¿Por qué? Porque si me niego a capacitarme en derechos sexuales y reproductivos, me puedo negar a atender a las personas en ese tema, porque digo, no estoy capacitada para atender, disculpe, vaya, haga otra de la fila donde otro compañero o compañera la atiende. Ese es el riesgo de aceptar la objeción de conciencia en la función pública. Y así lo indica Borowski, y abro comillas, dice que la objeción de conciencia es incómoda, y lo hace con especial énfasis,
para el ordenamiento jurídico, ya que cada excepción a deberes jurídicos generales implica un trato desigual, cierro comillas. Eso es lo que viene a implantar la objeción de conciencia. ¿A quién le aplico mis servicios y a quién no? Eso es lo que se va a establecer. Y para eso les presento los siguientes ejemplos de posibles abusos que pueden generar los prejuicios o prácticas discriminatorias por el personal en la función pública. La xenofobia, podemos fomentarla, la porofobia, el racismo, la discriminación por credo religioso, por situaciones que generen violencia de género, se fomenten actitudes machistas, discriminación a la diversidad sexual, discriminación a personas en privación de libertad. Se pueden negar a brindar servicios de salud a un sector determinado por ser diferentes a ellos, límites al acceso a la educación y otros sinfín de escenarios que puede ser posible que vulneren los derechos de las personas. Pero a la vez, la Procuraduría General de la República también presenta la opinión jurídica OJ 151-2020 en relación a la objeción de conciencia y establece que su inclusión no debe eximir del cumplimiento de deberes ante la ley y debe ser ejercido en un correcto balance con el ejercicio de los derechos a terceros. No puede vulnerar derechos a terceros. Se estima también que por tratarse de una acción basada en la conciencia, constituye un conjunto central de creencias morales inherentes a la persona como condición intrínseca e individual. No es correcto, dice la Procuraduría, que esa conciencia sea un atributo o una característica institucional. Es así que la inclusión de la objeción de conciencia en la Ley de Empleo Público podría considerarse que vulnera directamente tres ejes importantes en nuestro país, y así lo reconoció el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia en la sesión 2855-2021 del 13 de mayo y que fue aprobado en firme el día de ayer. Dice nuestro Consejo Universitario, eleva la voz y dice: fomenta comportamientos que vulneran derechos humanos esenciales a las personas, vulnera la Constitución política, faculta a los y las funcionarias a aplicar de manera discrecional la obediencia al ordenamiento jurídico costarricense, supedita la eficiencia de los servicios públicos, realizando una ponderación de su aplicación de acuerdo a las creencias personales del y la funcionaria pública. También vulnera el sistema democrático costarricense, porque puede generar acciones que propicien la discriminación desde la función pública, en detrimento de poblaciones en condición de vulnerabilidad en Costa Rica. Esos fueron los tres ejes que nuestro Consejo Universitario dictaminó que la objeción de conciencia vulnera en nuestro país. La objeción de conciencia en la Ley de Empleo Público faculta el inaplicar el deber de los funcionarios del principio de legalidad expresada en la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, y desconoce los derechos de todas las personas. Y acá tengo que volver a citar a Brodsky, que dice, abro comillas, el conceder un rango absoluto a la moral individual frente al derecho conllevaría la anarquía, cierro comillas. Para finalizar mi intervención, la aplicación de la objeción de conciencia en las universidades permite que su personal se aleje de la ciencia y la técnica en la generación de conocimiento, propiciando que este conocimiento que nos da todos los días nuestra vida académica se rija por conceptos religiosos, éticos y morales, retrocediendo en el tiempo e impidiendo el ejercicio correcto de la libertad de cátedra y nuestra autonomía universitaria plasmadas en el régimen constitucional costarricense. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted, estimada Karen. Damos ahora la bienvenida al señor Luis Muñoz Varela. Don Luis es licenciado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, máster en Investigación Educativa del Departamento de Investigaciones Educativas Sinvestar de la Ciudad de México. Es investigador en el Instituto de Investigación en Educación INIE de la Universidad de Costa Rica y ha desarrollado temas de investigación en educación superior, políticas educativas, movilidades académicas y científicas, así como internacionalización de la educación superior. Muy buenos días, don Luis. Gracias, buenos días. Al señor rector, don Rodrigo Arias Camacho, buenos días Karen, Josué,
Douglas. Y muchísimas gracias a la Defensoría de los Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia por esta iniciativa que me parece muy pertinente, sumamente pertinente. Y bueno, también a la dirección del INIE por permitirnos, tanto a José como a mí, esta participación. Y yo quisiera empezar un poco, bueno, ya Josué, tanto Josué como Karen han hecho una presentación bastante puntualizada, un contexto muy claro acerca de lo que significa la inclusión de la objeción de conciencia. Y en primer lugar, la pregunta que me hago es de dónde procede la propuesta. Y la propuesta procede de parte de una agrupación religiosa convertida en, entre comillas, en partido político. Y procede también de una negociación entre el Poder Ejecutivo y esta agrupación para, ¿cómo se llama?, la aprobación de algunos proyectos en la Asamblea Legislativa, básicamente o sobre todo de índole económica. Y entonces, la procedencia es, por un lado, de una agrupación religiosa que no es un partido político en realidad, sino que es una agrupación religiosa convertida en partido político para hacer, catequizar desde la Asamblea Legislativa. Y, se trata de una agrupación que no cuenta con ningún proyecto más que el de atacar las bases del Estado Social de Derecho y la institucionalidad de la democracia. Y habría que recordar que en Costa Rica, desde la década de 1990, ya a finales de los 80, se empezaron a crear varias instituciones enfocadas en el resguardo de los derechos humanos. De ahí salió la Sala Constitucional, que tiene esa finalidad precisamente. Su finalidad principal es el resguardo de los derechos humanos. Luego vino la Defensoría de los Habitantes, también el Instituto Nacional de la Mujer, el Patronato Nacional de la Infancia. En fin, a partir de los finales de los 80 se crean en Costa Rica una serie de instituciones, todas ellas directamente enfocadas en temas de derechos humanos. Podemos ver que la objeción de conciencia representa una pérdida absoluta de vista de lo que ha significado este proceso de legislación y de creación de instituciones. Pero además, es una pérdida absoluta del significado de lo que es el Estado Social de Derecho. Desconocimiento total de una visión de país, de sociedad y de Estado democrático, tal como está contenida en la Constitución Política. Es interesante cómo uno puede ver que, yo me pregunto, ok, tenemos una persona que es contratada por cualquier institución. Se supone que esta persona, cuando presenta su oferta de servicios, se atiene a que el puesto para el que está concursando tiene determinadas especificidades en términos de servicio público. Cuando uno lo ve de esta manera, se queda pensando, bueno,
¿qué viene a ser la objeción de conciencia? La objeción de conciencia entonces tendría que estar incluida en las funciones que corresponden a ese puesto de trabajo, que corresponden a ese servicio. Y desde ahí, como decía Karen en este momento, eso lo que genera es un caos tremendo. Es interesante que no les haya dado ninguna preocupación plantear esto cuando es claro que el derecho civil privado se interpone por encima del derecho al bien público. Aquí hay un problema serio, un problema constitucional muy serio, porque el bien público está por encima de cualquier otro interés, incluso por encima del principio de la propiedad privada. Por eso, tal como lo planteaba muy claramente ahorita Karen, a mí me parece que, claro, quedan en entredicho la posibilidad de brindar los servicios por parte de instituciones como la Defensoría de los Habitantes, el INAMO, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Yo me quedo pensando, ahora que ponía Karen también un ejemplo, ¿qué pasa con el personal docente del Ministerio de Educación cuando se les convoca a una capacitación para la enseñanza de, ¿cómo se llama? Este tema de la sexualidad, que por cierto pues ha generado un conflicto, un roce bastante complicado en algún momento entre el Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal. Ni qué decir de estas agrupaciones religiosas que son agrupaciones fundamentalistas y que se rigen, como decía Josué, por un canon, un estricto canon de apego a principios que ni siquiera son principios teológicos, sino que son principios adoptados de una lectura sesgada incluso de las mismas escrituras, de las sagradas escrituras, y que son, como les dijera, expresiones extraídas de esos textos que se colocan ante la gente para atraerla, para seducirla y para hacerles pensar que efectivamente más allá de Dios no existe absolutamente nada más. Desde luego, dentro de los principios de derechos humanos, el principio del derecho a la religión, a tener una religión, es un principio igual, es un derecho igual que todos los derechos humanos. Sin embargo, en un Estado democrático y en una sociedad democrática, no podemos subordinarnos a los credos religiosos en la medida en que hay una gran diversidad de credos religiosos, desde muchas vertientes. Nos vamos a subordinar a un determinado credo religioso. Ya eso rompe totalmente con los principios de la convivencia democrática y rompe, de facto, rompe con la institucionalidad de la democracia. En lo personal, a mí me resulta bastante confuso, difícil de entender, cómo es que el Poder Ejecutivo haya podido aceptar esta negociación. Lo único que se me ocurre pensar es que esto nos lleva a un tema que también Josué planteaba por ahí, nos lleva a un problema de deterioro del sistema de partidos políticos. La avanzada de
del fundamentalismo religioso bajo el marco de un partido tiene que ver precisamente con el incumplimiento que han venido durante los últimos 25 años, en el que han venido estando los partidos políticos que se suponía tenían un marco ideológico y tenían un marco de visión de país. Digo esto porque al observar uno una negociación de ese tipo, lo único que está viendo es un pragmatismo obtuso. Es un pragmatismo que se ubique, y disculpen esta expresión, se ubica en el núcleo más duro del neoliberalismo, del mercado neoliberal. ¿Cuál es el de que no importa nada lo que pase después? Lo que importa es resolver ya, en este momento. Es decir, ahí perdemos toda perspectiva de lo que es la sociedad, de lo que es el bienestar común de la sociedad, y perdemos perspectiva en el sentido de que como gobernantes la Constitución nos exige preservar las bases de la Constitución, y no solo preservar las bases de la Constitución, sino proyectarlas a futuro. La gestión gubernamental no es para resolver problemas inmediatos, sino para hacer proyecciones de bienestar a futuro. Y pues a mí me parece que estamos en un momento muy complicado. Yo esperaría en lo personal que esto, que yo llamaría un exabrupto, sin ninguna razón en la que, lógica, digamos, en la que se pueda sustentar, más allá de lo que ya he dicho, ¿no? Y yo esperaría que la Sala Constitucional, que es precisamente una entidad creada para la defensa de los derechos humanos, salga al paso de una cosa como esta en caso de que prospere. Desde el punto de vista de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues bueno, hemos visto en este periodo gubernamental que ahí puede pasar cualquier cosa. No queda más que, por un lado, me parece a mí, las universidades públicas, abrir estos espacios de discusión como este que ha tenido tan atinadamente la Defensoría de los Estudiantes de la UNED, de organizar. A mí me parece que de mi parte, tanto Josué como yo tendríamos que promover también en el INIE, organizar una actividad con participación de diferentes personas que estén empapadas del asunto, porque sí, me parece fundamental, no solo por esta objeción de conciencia, sino por una serie de cosas que también vienen ocurriendo y que se van a seguir presentando. Entonces, yo creo que esa discusión, ese análisis, esa reflexión acerca de qué es lo que está ocurriendo en el país en este momento, hacia dónde va el país en este momento, en todas las dimensiones en que nos está afectando esta situación, tenemos que, desde las universidades públicas, abrir el análisis, abrir la reflexión, abrir el intercambio. Y pues muchísimas gracias. De mi parte, eso es lo que tendría que decir. Muchísimas gracias, don Luis. Sin duda alguna, ese llamado a la reflexión es urgente y necesario en este momento. Le damos la bienvenida a la directora del Instituto de Investigación Educativa, Jacqueline García, que nos acompaña esta mañana por ahí, ¿cierto, Jacqueline? Ahí está. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Douglas. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Y sobre todo quería extender un agradecimiento a Douglas, de la Defensoría de los Estudiantes, por invitarnos a ser parte de esta actividad académica que sin lugar a dudas tiene tanta trascendencia para el país, para el Estado costarricense y para las personas ciudadanas o no costarricenses que utilizamos
toda la infraestructura que el Estado tiene para nuestros servicios. Quisiera llamar la atención que justamente este ha sido uno de los aspectos más olvidados en la discusión acerca de la ley del empleo público y sin embargo trasciende el accionar de todo el Estado. Creo que por eso me parece de vital importancia que de esta actividad podamos hacer mayor conciencia sobre las implicaciones que la ley tiene, porque ese es un tema que no ha sido tan ventilado y tan necesario de que tenemos que ver las implicaciones que la objeción de conciencia tiene dentro del concepto del Estado costarricense. Me parece muy oportuno el abordaje que han hecho nuestros conferencistas invitados y un agradecimiento muy especial a don Josué Arévalo, a don Luis Muñoz Varela y a doña Karen Carranza Cambronero por sus aportes tan claros sobre lo que puede estar de fondo y las limitaciones que tendría el Estado y sus funcionarios, en este caso todas y todos nosotros, para el ejercicio de nuestras funciones. En especial, igual quiero llamar la atención hacia el tema de los derechos humanos y la manera en que esta petición de objeción de conciencia limitaría. Creo que no podemos dejar de ocultar este tema y por eso me parece muy estratégico que el Consejo Universitario de la UNED ya se haya manifestado al respecto. Creo que tenemos que seguir haciendo ruido con respecto a este tema trascendental para el ejercicio de nuestra democracia y de las labores del Estado. Muchísimas gracias a todas y todos y realmente ha sido una actividad con unos expertos que nos han hecho caer conciencia de la necesidad de que este tema asuma mayor preponderancia en la discusión frente a la ley del empleo público. Y vean que no lo hemos hecho. Así que agradezco mucho la oportunidad que tanto Douglas como la Defensoría de los Estudiantes hicimos sinergia con el Instituto de Investigación en Educación para hablar sobre este tema y de las implicaciones que tiene. Muy feliz mañana para todas y todos. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a usted, de verdad. Escuchábamos las palabras de la directora del INI, Jacqueline García. Seguidamente escuchamos a la compañera Gabriela Rivera. Creo que tenemos por ahí alguna participación de personas que nos han estado siguiendo a través de esta mañana en la transmisión. Adelante, Gabriela. Gracias, Douglas. Bueno, agradecemos a todos los funcionarios de la UNED y a las funcionarias que han externado sus saludos a través del chat de YouTube, al equipo delegado de la Defensoría de los Estudiantes que se han hecho presentes en la transmisión y a toda la comunidad universitaria de la UNED y de la UCR que nos siguen en este conversatorio. Karen Jiménez comenta, excelente que la UNED se manifieste en contra de esta atrocidad. Daniel Rivera consulta si puede tener acceso a la ponencia de Josué. Jensi expresa las gracias a Karen por la explicación tan clara. En Facebook, André Pineda comenta, la objeción de conciencia no puede ni debe estar por encima del interés público ni de los derechos humanos. Nunca debe ser utilizada como una excusa para evadir funciones, para discriminar o para vulnerar la dignidad humana. La objeción de conciencia debería ser una prerrogativa ética excepcional. Esta podría invocarse cuando una ley o norma atenta contra el bien común o contra la dignidad de personas y colectivo, o bien cuando una orden de parte de un superior va en contra de la ley. En cualquiera de estos casos, la persona que invoca tal principio ante una situación específica tendría que aportar argumentos de peso, bien razonados y fundamentados. Eludir capacitaciones que buscan crear ambientes signados por el respeto a la dignidad, por la convivencia y por el pluralismo, invocando tal principio, es, a mi forma de ver, un completo despropósito. Por el momento, esos son los comentarios. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias.
Josué, no sé, ¿alguna reflexión final que desee aportarnos? Gracias. Alguien pidió ahí si podía tener acceso a la ponencia. Habíamos quedado que vamos a escribirla para ponerla a disposición de la gente. Yo quisiera cerrar con tres cosas. Toda esta situación a mí se me parece mucho a la sexta temporada de Juego de Tronos, a propósito de cuando Cersei destituye a la autoridad religiosa para deshacerse de su rival política en ese momento, que era Margaery, y instaura a un fanático religioso al puro frente de la autoridad religiosa, ¿verdad? Esto que viene pasando, recordemos que fue la hora chinchilla, o Liberación Nacional más bien, cuando puso a Justo Orozco al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Esto fue una aberración, recordarán aquellas declaraciones de Justo Orozco tan lamentables, tan homofóbicas y fundamentalistas durante ese gobierno. Esto ocurrió más o menos 2011-2012, y fue justamente el gobierno de Liberación Nacional el que dio, digamos, una preeminencia, una voz en contra de los movimientos sociales de diversidad sexual, a Justo Orozco y a los partidos religiosos. O sea, no olvidemos esto, ¿verdad? Y a partir de ahí, lo que hemos venido viviendo sobre el tema de diversidad sexual también es una visión muy maniquea y muy utilitarista. Recordemos que no fue sino hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el tema de matrimonio igualitario, que tanto Restauración Nacional como el PAC fueron creciendo. Antes lo que teníamos era un escenario patético entre Álvarez de Santi y Juan Diego Castro, o sea, ambiciones que sí, muy conservadoras y una más autoritaria que la otra, ¿verdad? Que no se nos olvide esto. Entonces, como decía don Luis, tenemos que preguntarse, ¿es esto exabrupto? O si va a ser algo sostenido en el tiempo. Todavía no lo sabemos, no contamos con datos para saber si efectivamente eso que eran bolsones de votos y no votos del rebaño, ahora sí lo son. Solo muy feo decir esto, sí, votos del rebaño, porque se trata de personas que en realidad no sabemos tampoco qué valoración tienen nuestros diputados, ¿verdad? Porque, insisto, han sido diputados con un papel más que lamentable en la Asamblea Legislativa. Si la gente ve cumplidas sus expectativas de solución. Lo que sí sabemos es que en términos cotidianos, las iglesias evangélicas sí están resolviendo la vida de la gente, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos en esas zonas, en esos lugares, en esas poblaciones vulnerabilizadas por las políticas del Estado? ¿Cómo hacemos para entonces que el Estado funcione ahí? Porque el Estado sencillamente no está funcionando. O sea, frente a la burocracia de Limas, y frente a la agilidad del apoyo comunitario que dan las redes en términos de estas personas, pues hay una satisfacción de las necesidades muy abiertas, y además hay una satisfacción de acompañamiento, de emocionalidad, y eso es importante también, como que lo pensemos y lo reflexionemos como proyecto de país. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Preguntado don Luis. Eso es lo que deberíamos preguntarnos: ¿cuál es el proyecto país? ¿Cuál es el proyecto de los partidos políticos y de organizaciones sociales que puedan, digamos, de alguna forma reconstruir el sentido de comunidad en un país que es tremendamente individualista desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y esa es la cosa que deberíamos como nosotros intentar preguntarnos: ¿cómo recuperamos el sentido de comunidad tras 40 años de políticas neoliberales que han puesto el énfasis en lo individual, en la libre competencia, en esta falsa libertad de libre comercio, ¿verdad? Entonces, yo lo que me temo, ¿verdad?, es que todos estos años de este tipo de políticas lo que están generando son cambios culturales profundos, que lentamente además estamos girando hacia tendencias más y más y más autoritarias, ¿verdad? Y que estas tendencias autoritarias entroncan perfectamente con ciertas dinámicas de liderazgos, digamos, religiosos. Si además la configuración, digamos, ideológica, ¿verdad?, de la mayoría de las personas tiende a ser conservadora, entonces ahí tenemos un problema, y lo que deberíamos estarnos preguntando es cómo hacemos frente a esto y cuál es la respuesta de los movimientos sociales, de los partidos políticos, digamos, más democráticos,
no solamente progresista, porque esa palabra progresista el PAC lamentablemente la ha tirado por la basura, a la alcantarilla, ¿verdad? Con sus posturas y tan maniqueas también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la salida? Esa es la pregunta que yo no puedo, que yo ojalá pudiera responder, ¿verdad? Pero que sí lanzo a la gente que nos está escuchando para que reflexionemos sobre que la salida definitivamente debe ser colectiva y debemos como desligarnos un poco de esta individualidad, este individualismo en el que estamos metidos, que no nos permite dialogar los unos con los otros. Parte del problema nacional que tenemos es la incapacidad de diálogo y de encuentros que tenemos y que lamentablemente las autoridades políticas del país tienen obturadas, ¿verdad? La capacidad y la voluntad de diálogo del gobierno de Carlos Alvarado es prácticamente nula si no es con los sectores empresariales. Entonces lo dejo ahí y agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido compartir algunas ideas con ustedes, gracias a la Defensoría Estudiantil de la UNED y al Instituto de Investigación en Educación por darnos esta oportunidad de diálogo. A usted las gracias, Josué, más bien por ayudarnos a ir aportando a la discusión y a la reflexión. Doña Karen, ¿alguna reflexión final que desea aportarnos al respecto? Sí, gracias, Douglas. Bueno, modalidad del cierre de mi intervención en este conversatorio, me permito tal vez indicar las siguientes conclusiones ya desde el fondo legal del proyecto de ley. Definitivamente la introducción de esta figura en el proyecto de la Ley de Empleo Público es totalmente perniciosa. No es cierto que fomente la eficiencia de los servicios públicos o las instituciones públicas. Al contrario, lo que fomenta la negativa de la capacitación y actualización del personal, afectando directamente los derechos de las personas en nuestro país. Se aparta de los criterios de la ciencia y la técnica para la generación del conocimiento y eficiencia pública. Pero además, tal y como lo incorporan en el proyecto de ley, se distorsiona, se desdibuja y provoca una deformación y saca completamente del contexto histórico el fin o el objetivo de la objeción de conciencia. Lo extrae de la cultura militar y lo intenta aplicar en nuestro sistema democrático costarricense. Es casi que incompatible decir que apliquemos esta conciencia desde una cultura, desde lo militar, a la cultura costarricense. Limita la aplicación de los derechos humanos en las poblaciones que cuentan con una condición de vulnerabilidad. Es un retroceso evidente en cuanto a la materia de derechos humanos porque va a permitir fomentar prácticas discriminatorias simplemente porque no se ve como yo, simplemente porque no piensa como yo, y puedo alegarlo que mis creencias religiosas, éticas y sociales no lo entiendo, simplemente no le brindo un servicio público. El proyecto de ley lamentablemente no establece mecanismos de fiscalización y control del ejercicio de la objeción de conciencia. No se determina quién va a fiscalizar su correcta, entre comillas, ejecución, ni establece límites para su aplicación. Sería una carta en blanco que da rienda a la disfunción estatal, violentando sin parámetros objetivos una y otra vez los derechos humanos de las personas. Como indicó don Luis, y me gustó mucho su frase, un pragmatismo obtuso de este gobierno. Para esta servidora es un deber del actual gobierno valorar muy bien esta propuesta de inclusión de objeción de conciencia, así como los distintos bloques legislativos, porque tal y como se redactó, sencillamente establece que los principios que busca el proyecto de ley en mención nunca se van a implementar. Y definitivamente viene a complicar aún más este proyecto que por sí mismo ya es complejo. Además, no es la ley de marco de empleo público el instrumento jurídico idóneo para incluir la figura de objeción de conciencia en nuestro país, pues con esta deformación de su concepto no se adapta ni a los contextos históricos, sociales, ni jurídicos de la figura en discusión. Aceptar la inclusión de conciencia tal y como lo redactan los legisladores actuales es aceptar por sí mismo la discriminación en eficiencia en el servicio público. Y es aquí donde la universidad pública debe alzar la voz, como dijo don Rodrigo al inicio de
de nuestro conversatorio, en aras de cumplir nuestra misión para generar acciones de protección del Estado Social de Derecho, que ha sido atacado fuertemente una y otra vez por este gobierno y ciertos bloques legislativos, y garantizar así la igualdad de aplicación de los derechos de todas las personas de la sociedad costarricense. Violenta la libertad de cátedra, violenta la autonomía universitaria y aparta las casas de estudios superiores de la ciencia y la técnica y las supedita a concepciones religiosas, éticas y sociales de carácter personal. Es acá donde me preocupa mucho más esta ley. La ausencia de los movimientos sociales en la discusión del proyecto de ley de empleo público es increíble cómo no ha habido movimientos en este sentido, porque no solo afecta a las y los funcionarios públicos, afecta a todas las personas habitantes de nuestro país, afecta a los servicios públicos, afecta a las instituciones estatales, afecta al Estado Social de Derecho. Pero bueno, uno diría, bueno, no se preocupen, esto se va a resolver en la sala constitucional, como dijo Don Luis. Bueno, qué pena, pero yo creo que no va a ser así, porque fue en esta sede jurisdiccional que surge la figura de la objeción de conciencia por credo religioso y fue el que estableció el antecedente en nuestro país. Entonces, cuidado y no, más bien abrimos la caja de Pandora y sale todavía peores argumentos que puedan estar basados en discriminación de las diferencias, de lo que nos hace personas. Ahí hay que ver cómo se va a comportar nuestra sala. No quiero terminar tampoco mi intervención sin brindar las gracias a la Defensoría de los Estudiantes de la UNED y al INIE de la UCR por generar este espacio académico y por asegurar la representación de ambos géneros y distintas disciplinas que brindan varios aristas y puntos de vista para realizar un análisis adecuado a la objeción de conciencia. Muchas gracias por la invitación y por preocuparse en la generación de este tipo de espacios desde las universidades públicas. Muchísimas gracias a usted, Karen, y súper importante ese llamado al resto de personas que están desde sus diferentes instancias a participar de este llamado que de alguna forma nos hace la patria en este momento. Don Luis, ¿alguna reflexión final que desea aportarnos? Gracias, Douglas. Sí, bueno, lo que me parece es que la objeción de conciencia viene a ser, tal como está planteado, viene a ser un ataque frontal a los derechos humanos, pero también viene a ser, me quedo pensando que a la larga muchísima gente, si oye hablar de esto, diría, bueno, pero es que no pasa nada. Pues sí, una persona puede tener derecho de objetar el cumplimiento de alguna tarea, porque, bueno, por razones personales, qué sé yo. En primer lugar, eso es absolutamente inaceptable. Como decía antes, si uno es un funcionario público, responde al servicio tal y como está jurídicamente establecido. Uno no puede decir no, salvo, como decía uno de los comentaristas, que se atente al bien común. Lo cual también nos lleva a una discusión compleja, ¿verdad? Porque tendríamos que entrar en un análisis, en una discusión, un análisis bastante amplio acerca de qué concebimos por el bien común. Por otra parte, es un ataque, consecuentemente es un ataque a la institucionalidad del Estado Social de Derecho y un falseamiento de las instituciones de la democracia. Eso puede que no se vea tan claro, pero al menos a mí me parece que queda muy claro de que ese ataque va en el sentido de deteriorar los servicios públicos. No aparece por ninguna parte esa figura, no se transparenta tan fácilmente, pero cuando uno se pone a pensar, bueno, como decía Josué, hay un incremento, perdón, hay un incremento de la membresía de las agrupaciones religiosas fundamentalistas, estos cristianos,
hay un incremento de filiación. Y sabemos perfectamente, lo sabemos directamente, que en todas las instituciones hay gente de este tipo, hay gente afiliada a estas agrupaciones religiosas. Entonces, el problema no es de una que otra persona. El problema podría ser un problema en bloque. Y ante esto, yo me quedo pensando que como personas que laboramos en universidades públicas, como profesionales que estamos ahí haciendo el trabajo que hagamos, en el tanto estamos en una universidad pública, somos parte de una universidad pública. A propósito de la preocupación de Josué, a mí me parece que tenemos la responsabilidad en este momento de hacernos cargo de trabajar con todo el mundo, analizar con nuestras familias, con nuestros vecinos, nuestras vecinas, porque como dicen ustedes, sí, es sorprendente la inmovilidad del movimiento social. Bueno, quizá estemos llegando, ojalá que no, pero como que estamos llegando a un momento de agotamiento de la capacidad y de la voluntad de los movimientos sociales, de las organizaciones. Yo me quedo pensando las organizaciones del magisterio. Saltan en este momento ante pues, una situación que se presenta de corte del curso lectivo. Pero bueno, ese es un asunto que igual amerita una discusión muy cuidadosa. Sin embargo, ante la ley marco de empleo público y ante esta figura de objeción de conciencia, yo no he visto hasta ahora movimiento en las organizaciones del magisterio. Entonces, yo no quisiera pensar que hemos llegado a un momento de agotamiento, pero en todo caso, repito, como personas que trabajamos en las universidades públicas, es nuestra responsabilidad en este momento discutir, llevar la información a toda la gente que podamos, así, de tú a tú, porque me parece a mí que estamos en un punto de inflexión de la organización del movimiento social. Ya no, además de que nos movamos en organizaciones o que nos movamos como movimiento social, también tenemos que movernos a nivel vecinal, a nivel familiar, a nivel vecinal. Y reitero mi mayor agradecimiento a la Defensoría de los Estudiantes de la UNED, a Douglas. Hay que reconocerlo, Douglas fue el impulsor de esta iniciativa. A nuestra directora del INIE, doctora Jacqueline, y pues a la UNED en general, y por esta iniciativa. Yo quiero reiterar que, bueno, próximamente tendré una reunión con el grupo de investigación en el que estoy en INIE y voy a plantear que, pues, que tratemos de abrir un espacio para abordar este tema, que sí, es urgente y como decía Karen ahora, bueno, no podemos quedarnos esperando que la Sala Constitucional se haga cargo del asunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Luis, y de manera consecuente con lo que usted nos acaba de decir, dando lectura al último de los 7 puntos señalados por la Defensoría de los Estudiantes de la UNED en el oficio DF 009-2021, en el cual se indica que, y abro comillas, mediante la reflexión crítica y objetiva debe tomarse este momento histórico como uno en el que no solo las autoridades universitarias, sino la comunidad universitaria en su totalidad, consciente de sus convicciones éticas y morales, ha de evitar, mediante los mecanismos que sean necesarios, que se violente su autonomía, siendo la legítima defensa de la autonomía universitaria un deber demandado por la patria,
y que como funcionarios públicos estamos en la obligación de cumplir. Desde la Defensoría de los Estudiantes quedamos atentos a conocer y apoyar las reflexiones y propuestas de acción que surgen de la comunidad universitaria. Su servidor, Douglas Garro, da por concluido este conversatorio, agradeciendo a Josué Arévalo, a don Luis Muñoz, investigadores del INIE, a Carlos Gómez, Jacqueline García de la Universidad de Costa Rica, por su apoyo para la realización de esta actividad, así como a la señora Karen Carranza, asesora legal de la Rectoría de la UNED, y a los compañeros de la Defensoría de los Estudiantes, Gerardo Valerio y Gabriela Rivera, así como a todas las personas que nos han acompañado durante esta transmisión. Que tengan un bonito día.